Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional en el cual podemos meditar la palabra de Dios y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan aquí en Lima y también en provincia y en otros lugares del mundo. Hoy queremos seguir compartiendo Romanos capítulo 14 y vamos a ver los versículos del 5 al 8. El día de ayer habíamos estado hablando acerca de no juzgar al hermano, ya que en la iglesia en Roma había personas que estaban practicando el comer los alimentos, todo tipo de comidas, y otros no, se abstenían por diversas razones de conciencia, y empezó a haber crítica entre ellos. Habíamos visto la importancia de no juzgar al hermano en estas circunstancias, ya que lo hacían con libertad de conciencia. Y también habíamos visto la importancia de no criticar y saber ayudar al débil en la fe. En los versículos del 5 al 8, Pablo va a decir lo siguiente. Otro caso. Hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come, y da gracias a Dios, y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas, y también dan gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. El título de este devocional es Viviendo para Cristo. Una vez más, vemos consejos que son para la iglesia a situaciones que ocurren entre hermanos. El apóstol Pablo plantea otro caso. En este momento estamos viendo a quienes le daban más importancia un día que otro. No se está refiriendo al culto dominical. No, en este caso no se estaba refiriendo si el día de reposo había pasado a ser el día domingo, etcétera, etcétera. No. El apóstol lo que está hablando aquí es acerca de otros días, por ejemplo, días de fiestas, en que había cristianos judíos que todavía le daban importancia a estas fiestas judías. Y para ellos todavía era importante guardar ciertas celebraciones que Moisés había dado y que vamos a ver en otras cartas que incluso querían que los cristianos gentiles las obedecieran. También había el caso de los cristianos gentiles que por alguna razón también se veían afectados en su conciencia con ciertas fechas paganas, etcétera, etcétera. Y entonces, estas cosas que sucedían dentro de la iglesia, estas diferencias, formas de pensar, hacía que se crearan ciertos conflictos. Y esto era por una falta de convicción. Hoy en día podríamos tomar un ejemplo como el de la Navidad. El tema de la Navidad hoy en día, hay cristianos que piensan que es una fecha pagana, Jesús no nació el 25 de diciembre y por eso es que el día 25 no deberíamos hacer nada, debería ser como cualquier día normal y decorar la casa, tener un árbol, un nacimiento o hacer siquiera alguna mención es pecaminoso, pagano. Sin embargo, hay personas que no, que lo toman como una oportunidad para evangelizar, para recordar el nacimiento de Jesucristo y decoran la casa, tienen una cena y lo comparten con los que no tienen. En estos casos, muchas veces he visto a lo largo de mi vida pastoral y también como líder de iglesia, hermanos que al no celebrar la Navidad critican o juzgan a los que sí lo hacen y al mismo tiempo, o viceversa, los que celebran dicen mucho legalismo, etcétera, etcétera. Hermanos, estimados oyentes, cada uno debe estar convencido de lo que cree, dice el apóstol Pablo. Tú debes tener convicciones de lo que hagas y no juzgar o criticar a tus hermanos de la fe. Notemos que el apóstol Pablo va a decir que el que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda. El que come de todo para honrarlo come al Señor, para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Note la palabra clave, al Señor. O por causa del Señor,
o por honra o agradecimiento al Señor. Es decir, nosotros, estimados oyentes, debemos movernos, debemos tomar decisiones para honrar al Señor, por agradecimiento al Señor, por causa del Señor. Estos son principios fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tomamos decisiones en nuestras vidas. Y a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos que tener convicciones claras, pero en el Señor. Y esto es muy importante, estimado oyente, que nosotros como cristianos aprendamos a vivir en cada decisión que tomemos, en cada paso que demos. La antítesis a esto es el versículo 7 que dice: ninguno de vosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Es decir, como creyentes no debemos pretender vivir para nuestro egoísmo o motivados por nuestra carne, porque eso fue lo que nosotros hacíamos en nuestra vida pasada. Cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos para nosotros, siguiendo al príncipe de las tinieblas, siguiendo nuestros propios malos deseos. Nosotros hacíamos lo que queríamos y satisfacíamos nuestro egoísmo pecaminoso. Hoy en día, si estamos en Cristo, vivimos para Cristo. Y eso es lo que dice justamente el versículo 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que en tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. O como dice la versión Reina Valera, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando realmente nosotros hemos entendido la grandeza de nuestro Señor, su señorío, su amor, y cuando realmente hemos entendido la gravedad del pecado, lo terrible que es pecar contra Él, lo terrible y grave que es el pecado cuando quebrantamos sus mandamientos, que de manera deliberada vamos contra Dios, entendemos mejor entonces el valor del sacrificio de Cristo. Porque Dios, en su justicia y en su santidad, también tenía que ejercer juicio sobre el pecado. Y al estar nosotros inmersos en el pecado, no merecíamos más que la condenación. Pero también Dios, en su amor, manda a Jesucristo para morir por nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos esto, amado oyente, valoramos mucho más nuestra salvación. Y entonces vivimos más agradecidos, vivimos con mayor esperanza, vivimos con gozo, vivimos y confirmamos lo que dice la última parte: del Señor somos. Entendemos entonces que toda nuestra vida, todo nuestro ser le pertenece al Señor, y ahí es donde realmente nosotros podemos estar viviendo para Cristo. Amado oyente, ¿estás viviendo para Cristo? ¿Tomas decisiones con convicciones claras para agradar al Señor, para honrar al Señor, para dar gracias a Dios? ¿O estás viviendo una vida egoísta pensando solo en ti? ¿Qué le parece si oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a vivir para Él y solo para Él? Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, porque nos permites entender la importancia de vivir para ti y tomar decisiones para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a honrarte siempre, a amarte siempre y a no criticar a nuestros hermanos si piensan diferente que nosotros. Ayúdanos a amarnos, a entendernos y sobre todo, Señor, a que si tomamos una decisión sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.